Externalidades, entonces. Dijimos que dentro de las fallas de mercado, lo que conocemos como falla de mercado, puede darse el caso de que existan lo que se denominan externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es una situación que se da cuando la producción o el consumo de un determinado producto, un determinado bien o un determinado servicio genera efectos sobre terceras personas, efectos que no están incluidos en el sistema de precios de ese mercado. Es decir, las acciones privadas en mercado por producción o por consumo de un determinado bien o servicio va a resultar en efectos sobre otras personas que se ven beneficiadas o que se ven perjudicadas por ese mercado, pero que ese beneficio o ese costo adicional que se generan sobre terceros no está incluido en el sistema de precios. Entonces, el mercado, cuando asigne esos recursos, no va a estar considerando esos efectos, ya sean negativos o positivos. Entonces, las decisiones de mercado no van a estar considerando efectos positivos en un caso, efectos negativos en el otro, de la producción o de la demanda, y por lo tanto el nivel, el equilibrio, es decir, el nivel de cantidad y de precios que va a resolver ese mercado no va a ser el eficiente desde el punto de vista social. Bien, entonces podemos llegar a tener cuatro tipos de externalidades, porque las podemos tener positivas o negativas, y por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Entonces podemos tener positivas de oferta, positivas de demanda, externalidades negativas de oferta y negativas de demanda. ¿Cuándo vamos a tener una externalidad de demanda? Bien, vamos a tener una externalidad de demanda cuando la demanda social, es decir, la demanda, lo que a la sociedad, la valoración de la sociedad de un determinado producto es distinto de la demanda privada, es decir, que la valoración marginal social dado por la utilidad social es distinta de la valoración marginal privada dado por la utilidad privada. Si hay diferencia entre estas valoraciones es porque estamos generando un efecto por el lado del consumo de un determinado bien o servicio que no estamos incluyendo en el sistema de precios. Es decir, que no estamos internalizando ese efecto en los precios. Y vamos a tener una externalidad por el lado de la oferta cuando existan diferencias entre el costo marginal de producción social y el costo marginal de producción privado. Es decir, que cuando la oferta privada no sea igual a la oferta social. Si existen diferencias entre los costos marginales sociales y los costos marginales privados, se van a deber entonces a que estamos generando efectos sobre terceros que de nuevo no estamos internalizando en el sistema de precios, efectos que pueden ser positivos o negativos. Veamos entonces cada uno de estos tipos. Acá tenemos presente una externalidad de demanda, por el lado de la demanda positiva. Bien, fijémonos que lo que vamos a tener, dado que es una externalidad de demanda, son dos funciones de demanda, ¿de acuerdo? Tenemos la demanda privada, es decir, la valoración marginal dada a la satisfacción de necesidades que experimentamos con este bien o servicio desde el punto de vista del consumidor privado, y tenemos aquí la demanda social. Bien, entonces vemos que la utilidad marginal social, es decir, la demanda social, es mayor que la utilidad marginal privada, que la demanda privada. Por eso es una externalidad positiva. La sociedad preferiría una demanda mayor de la que preferiría la demanda privada. ¿Por qué? Porque existe una satisfacción adicional que no estamos considerando en el nivel general de precio. Por lo tanto, como no estamos teniendo desde el punto de vista privado ese diferencial de utilidad, y es esta demanda lo que está considerando es los precios a los que estaría dispuestos a pagar por diferentes cantidades, pero cuando define ese precio lo hace teniendo en cuenta la propia utilidad privada. Entonces decíamos, cuando tenemos una externalidad
positiva por el lado de la demanda, lo que teníamos era que la demanda social es superior a la demanda privada. Entonces, fíjense, el equilibrio de mercado sería donde los privados, la demanda privada, se iguala a la oferta de este mercado. ¿Por qué? Porque los agentes económicos en este mercado, oferta y demanda, van a tomar decisiones de acuerdo a sus propias funciones, ya sea de utilidad en la demanda o de costos en la de la oferta. Pero la demanda social sería más alta, es decir, la sociedad estaría interesada en que esto se demande más. Pero como los que realizan las transacciones no pueden internalizar en el sistema de precio ese diferencial de utilidad, el equilibrio de mercado en este caso se va a dar acá con la cantidad de equilibrio de mercado QM a un determinado precio, cuando en realidad a la sociedad le interesaría tener un equilibrio donde la cantidad transada en este mercado, la cantidad de equilibrio fuera superior. Esta es la cantidad social, la cantidad socialmente óptima, y en cambio esta es la cantidad a la que va a llegar el mercado. Claramente el mercado asigna recursos de manera de obtener un equilibrio en una cantidad que es menor a la que la sociedad querría. La eficiencia social es distinta a la eficiencia que logra el mercado. Ejemplos de externalidades positivas de demanda. Bueno, la educación es el ejemplo típico, ¿no? Una sociedad considera que más educados sean sus integrantes, mejor para la sociedad en su conjunto. Pero los costos de esa educación, que son asumidos por cada individuo privado, por cada familia, hacen que se eduque de acuerdo al beneficio privado. Pero la sociedad está interesada en que sus partícipes, todos sus ciudadanos, tengan mejores niveles de educación. Mejor educación para todos es mejor para el conjunto, por eso entonces hay políticas donde educación pública, subsidios, etcétera, ¿no? Y también hay regulaciones, es decir, por ejemplo, es obligatoria en nuestro país por lo menos la educación primaria y secundaria. Bien, las vacunas, otro ejemplo, claro, a la sociedad le conviene que todos sus integrantes estén vacunados por encima de la conveniencia privada, es decir, nosotros, quien se vacuna, gana, por cada persona que se vacuna, ganamos básicamente dos cosas: que esa persona no se enferme, y ese es el beneficio privado, es decir, la demanda privada. Uno dice, bueno, yo me vacuno porque yo no me voy a enfermar, ¿bien? Pero además la sociedad con las vacunas gana el efecto del no contagio, es decir, lo segundo que se gana con la vacunación de una persona es que esa persona no contagie. Pero yo en mi demanda privada voy a tener solamente mi beneficio personal, que es que yo no me enferme. El hecho de que yo no contagie, para algunas personas puede ser que sí, pero para muchas otras personas no lo ponen en su función de demanda porque no es algo que los afecte directamente. O puede ser que sí en el caso de seres queridos, ¿no? Pero si es probable que si yo me enfermo, contagie a alguien que no conozco, yo ni siquiera lo voy a saber, ni siquiera me voy a enterar, por eso no lo pongo en mi función de demanda privada. Pero quien sí lo sabe, quien sí se entera es la sociedad. Entonces la sociedad prefiere que todos los de un determinado grupo de riesgo, lo que sea, estén vacunados. Entonces, las vacunas, hay un incentivo social a que exista un mayor consumo que los incentivos puramente privados. Lo mismo para el uso del tapaboca. El uso del tapaboca tiene un beneficio personal y además un beneficio social de no contagiar. Nosotros usamos, a veces muchos usamos o no usamos el tapaboca en épocas de pandemia, como tenemos eh, en estos tiempos, pensando en lo que yo evito en términos de mi propio contagio, pero hay un efecto social importante. Por eso, estas externalidades positivas de demanda llevan a acciones directas del Estado para regular, subsidiar, obligar o lo que sea, de manera que estos productos sean consumidos en el orden que de la sociedad en su conjunto, que no significa todos, pero sí la sociedad en su conjunto prefiere versus a la sumatoria de demandas privadas.
Veamos ahora una externalidad negativa por el lado de la demanda. La externalidad negativa por el lado de la demanda es el caso opuesto, donde la demanda social es menor que la demanda privada. Es decir, la sociedad quiere que un determinado producto sea demandado en menor cantidad de lo que prefieren demandar los agentes los consumidores desde un punto de vista privado. Bien, la sociedad toda valora menos que la suma de los privados ciertos consumos. Por ejemplo, el consumo de alcohol, la música fuerte. Bien, si uno consume alcohol, la demanda privada de alcohol tiene que ver entonces con la propia satisfacción de haber consumido alcohol, pero desde el punto de vista privado, por ejemplo, es muy malo la asociación de consumir alcohol y manejar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si vas a manejar no hay que tomar alcohol, es decir, la demanda de alcohol para la sociedad donde se incluye, por ejemplo, los que manejan, es menor que la privada. De un punto de vista meramente privado, yo solamente tomo en cuenta mis beneficios, pero hay un beneficio social de no tomar alcohol si uno va a manejar, por ejemplo, que tiene que ver con la disminución de accidentes y de herir a otras, de lastimar a otras personas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la música fuerte. A mí me puede gustar mucho escuchar música a todo volumen, pero eso molesta a otras personas, como yo no lo tomo en cuenta en mi función de demanda, termino con volúmenes con momentos de escuchar música mucho más fuerte de lo que querría la sociedad. Las salidas recreativas en pandemia, yo querría demandar salidas recreativas de acuerdo a mi propia utilidad, porque me hace bien o lo que fuera, pero eso aumenta las probabilidades de contagio de los otros y de contagio de mí mismo, que aumentaría el consumo de cama en los hospitales, que sería malo para toda la sociedad. Entonces la sociedad quiere en pandemia que todos demanden menos salidas recreativas de lo que serían las demandas privadas. Ejemplos de externalidades negativas por el lado de la demanda. También tenemos entonces externalidades positivas por el lado de la oferta. Bien, en una externalidad positiva de oferta, lo que tenemos es una sola función de demanda, que es la función de demanda del mercado, pero ahora tenemos dos funciones de oferta. La oferta privada, que se deriva del costo marginal privado de producción, cuánto le cuesta a los agentes privados, a las empresas producir algo, y la oferta social, que es deriva del costo marginal social, es decir, cuál es el costo que la sociedad asume que tiene la producción de un determinado bien o servicios. Acá tenemos el caso de una externalidad positiva de oferta, entonces, donde a los privados les cuesta más de lo que le cuesta a la sociedad esa producción, por lo tanto, la cantidad socialmente óptima sería mayor que la cantidad de mercado a la que van a llegar los agentes económicos privados. La sociedad va a querer consumir más de lo que el mercado va a estar dispuesto entonces en el equilibrio a producir. Por ejemplo, bueno, tenemos acá el ejemplo clásico es la producción de miel. ¿Por qué? Porque la miel lo producen los apicultores con sus colmenas, sus abejitas que eh, generan los productos de la colmena, que se llama, uno de ellos, uno de los más importantes, es la miel, no es el único, hay por lo menos 4 productos de la colmena. Bien, pero esas abejitas del productor de miel generan un efecto positivo sobre los frutales, por ejemplo, a través de la polinización. Entonces, al dueño de los frutales, que no se dedica a producir miel, sino se dedica a producir otra cosa, es decir, trabaja en otro mercado, le conviene que el productor de miel produzca una determinada cantidad o mayor cantidad en su quinta. Bien, entonces el que produce miel le genera un efecto positivo al productor de los frutales, pero el costo de esa producción de miel la soporta todo ese productor. Entonces el efecto positivo de producir miel sobre los frutales vía la polinización eh, son efectos que el productor privado, individual de miel, no lo puede tener en cuenta porque él es el que soporta todo el costo de producción. Entonces debería haber algún tipo de acuerdo, compensación o algo con el productor de los frutales para que el productor de miel tenga la cantidad
adecuada de abejas, ya no solamente por la ganancia que va a obtener por la miel, sino también teniendo en cuenta la ganancia que va a obtener por la polinización, ¿bien? Pero como eso es en otro agente económico, hay que ver cómo se pueden unir. Por eso es que tenemos una oferta privada, una oferta social. Hoy podemos también considerar las cuestiones médicas, los testeos del COVID, ¿no? Todos querríamos o muchos que podríamos opinar que, por ejemplo, las prepagas, las obras sociales testearan a sus afiliados, pero es decir, que hubiera una oferta mayor. Si nosotros fuéramos por la calle, en cada esquina nos ofrecieran hacer el test de COVID, probablemente muchos lo tomaríamos, bien, y esa mayor oferta llevaría a un mayor rastreo y control quizás de la pandemia. Pero eso tiene un costo, ¿bien? Entonces, la oferta privada, lo que está dispuesto a ofrecer, el punto de vista en este caso serían, por ejemplo, los efectores privados de salud, incluidas las obras sociales, los prepagos, es menor de lo que la sociedad querría, ¿bien? Que se ofreciera. Entonces llevamos a una cantidad de mercado que es menor a la socialmente óptima. Lo mismo los estudios complejos, de nuevo, prepagas, obras sociales, que están dispuestos a ofrecer una cantidad menor de estudios de la que querrían los consumidores. Nosotros sabemos muchas veces, o muchos, a lo que cuesta que te aprueben, te autoricen tal o cual estudio de alta complejidad. Si bien a los consumidores nos convendría muchas veces tener un acceso más simple, bien, pues como el que lo paga desde el sector privado no tiene en cuenta esa mayor, ese efecto positivo de la producción de ese servicio, en este caso, toma decisiones solamente con internalizando los precios desde el punto de vista privado, cuando a la sociedad le convendría que se produzca más. Y por último tenemos el caso de una externalidad de oferta negativa. La externalidad de oferta negativa, el costo social es mayor que el costo privado, es decir, que la sociedad preferiría que hubiera una oferta menor de la que terminan ofreciendo los privados, dada una determinada demanda. Entonces la cantidad de demanda la cantidad de equilibrio del mercado termina siendo mayor de lo que la sociedad querría que fuera la cantidad de equilibrio. Bien, el ejemplo clásico acá es el de la contaminación. Bien, cuando una determinada industria, una fábrica produce y contamina, vuelca sus efluentes y contamina los ríos, contamina el aire, nos enferma a todos, es decir, que todos tenemos efectos negativos por eso, pero como ellos no corren con los costos de los efectos negativos, están dispuestos a ofrecer más de lo que estaría dispuesto la sociedad. Por ejemplo, si tenemos una fábrica que contamina y eso genera mayores indicadores de cáncer en una determinada población, el costo de esa enfermedad no la paga esa fábrica, entonces no lo tienen en cuenta a la hora de determinar los niveles óptimos de producción, pero sí los paga la sociedad. Lo mismo con la pesca intensiva, ¿no? El que va y pesca tiene un determinado costo por hacerlo, un determinado beneficio por la demanda que enfrenta. Pero a la sociedad de eso le suma desequilibrios en las condiciones de la naturaleza y demás, que querría que no se depredara tanto, en este caso el recurso peces de una determinada comunidad, pero como ese costo no lo tienen en cuenta quienes lo llevan a cabo, hay flotas de países que andan depredando, pescando por todo el mundo, solamente teniendo en cuenta sus costos y beneficios privados. La sociedad, en cambio, querría que la oferta de eso fuera menor. Este es el caso entonces de un ejemplo de una externalidad negativa del lado de la oferta. ¿Cómo resolvemos las externalidades? Bueno, la presencia de externalidades ofrece una serie de abanicos, digamos, de resolución. Por un lado está el tema cultural, ¿no? Basados en la educación,
en los valores que una sociedad tiene, tenemos códigos morales, sanciones sociales, cuidado del medio ambiente, por ejemplo, que una sociedad tenga mal visto que alguien si come un chocolate y tire el papel al piso. Bueno, muchas personas parece que no entienden que eso está mal visto o no sienten que esté mal visto porque tiran los papeles al piso tranquilamente, ¿no? Nos vemos todos los días por la calle, bien, esa es una sociedad que culturalmente no sanciona eso, entonces ese papel en la calle está generando una externalidad negativa por el lado de la demanda, porque en su consumo de chocolate no está considerando un efecto adverso que está teniendo sobre toda la comunidad. Podríamos solucionarlo con cuestiones culturales o podemos no solucionarlo, bien, pero la cultura es una fuente de solución de muchas de estas externalidades donde las sanciones sociales relativas al medio ambiente, al trato con las personas, al respeto por no sé, los horarios de descanso, etcétera, etcétera, estén presentes. ¿No? Hay gente que, por ejemplo, hace una fiesta en su casa con música y dice, ah, que era mi cumpleaños. Bueno, si todos van a festejar el cumpleaños con música que no deja dormir a nadie, pueden en promedio 4 días a la semana, viva donde viva, no dormiría nadie porque más o menos este en una determinada, en una cuadra con la cantidad de gente que vive, sería ese más o menos el promedio de fiesta. Lo que tenemos que son algunos que siempre tienen justificado, ¿no? Poner y molestar a todo el mundo, poniendo música fuerte, no dejan dormir a nadie. ¿Por qué? Bueno, porque la cultura no lleva sanciones sociales, códigos morales. Pues si lo lleva, entonces sería una manera de resolver ciertas externalidades, sobre todo las negativas y también las positivas, por ejemplo las vacunas, ¿no? Los movimientos antivacunas en realidad es un movimiento que va a favor de que exista una menor cantidad consumida de vacunas de la que la sociedad eh, eh, querría. Bien. Y después hay soluciones privadas, ¿no? Soluciones privadas, integraciones horizontales, por ejemplo, en el caso de la miel, bueno, si el productor de la miel y de los frutales es él mismo, entonces va a llevar a producir la cantidad socialmente óptima, contratar el de la miel, dice, bueno, vamos a prestar el lugar para que yo ponga mi colmena, yo pongo una colmena más, etcétera, y que llegan a un acuerdo. El teorema de Coase lo que dice, bueno, hay que ver, a ver, todo esto surge de cuáles son los derechos de propiedad y qué es lo que está permitido y lo que está prohibido, ¿no? Para que sepamos quién es el que tiene el derecho de hacer o no hacer o la obligación de no hacer algo, ¿no? Supongamos el tema de la música. Si no está prohibida la música fuerte, entonces el vecino molesto, bullicioso, tiene derecho, y supongamos que no hay sanciones sociales, tampoco tiene derecho a poner la música que se le dé la gana, entonces el perjudicado, según el teorema de Coase, podría arreglar con el vecino molesto y decirle, bueno, mira, yo te, una contraprestación, te pago para que no pongas música, ¿no? En algunas cosas el teorema de Coase es más lo que indigna que otra cosa, pero en realidad a lo que lleva es a que los privados puedan ponerse de acuerdo y dada una distribución de los derechos de propiedad, de quién es el dueño, quién es el que tiene derecho a hacer o no hacer tal o cual cosa, a partir de ahí el perjudicado o el beneficiado podría pagar para que no haga alguien tal cosa o pagar para que haga alguien tal cosa y de manera de llegar a las soluciones óptimas. Bien, por supuesto que hay costos de transacción que operan en contra de las soluciones privadas, por ejemplo, asegurarnos de que cumplan, hacer una determinada mediciones de cosas que son difíciles, etcétera. Entonces van en contra de que el teorema de Coase sea operativo siempre. Algunas veces podemos eh, arreglar, digamos, dos privados, dos o más privados, arreglar entre ellos para llegar a la situación de producción socialmente óptima y a veces no. Y la última entonces solución es a lo que muchas veces lleva la presencia de externalidades, que es a la intervención estatal. Es decir, dado que hay externalidad, esta imperfección de mercado es una de las situaciones que habilita una intervención estatal. Entonces viene el Estado y regula, dice, bueno, no se puede poner música fuerte entre tal y tal hora, regulamos los decibeles no más de tanto cuanto. Respecto a la música fuerte, las regulaciones estatales acá son ridículas, mal hechas, o no las logran resolver porque no no en el 2020, pero porque no han habido muchas fiestas, pero
por la pandemia, pero en años normales, por así decirlo, muchos boliches, muchos bares, no les importa el hecho de molestar a su vecino y pareciera ser que los reguladores locales no tienen herramientas, aunque sí las tienen, o no las querrían usar. Bien, pero la regulación estatal es una cosa, es decir, prohibir, eh, permitir, poner límites y poner multas o penas, digamos, para aquel que no lo cumpla. Por ejemplo, la prohibición de manejar habiendo tomado alcohol, los límites del alcohol que se puede tener, las penas por tener un accidente y tener alcohol en sangre, etcétera, etcétera. Son intervenciones estatales que van a tratar de resolver la presencia de las externalidades. Después están también los incentivos económicos con impuestos y transferencias. En el caso de las vacunas, muchas vacunas, grupos de riesgo, el Estado las da gratis. Entonces, la vacuna de los niños en nuestro país se pueden obtener gratuitamente del Estado, también se la vacuna de la gripe para mayores de determinada edad, para los determinados grupos de riesgo. Vamos a ver qué pasa con la vacuna COVID cuando esté. Y también te pueden llegar a cobrar un impuesto por contaminar, por ensuciar, por sacar la basura fuera de hora, etcétera. Son incentivos económicos a llevar la producción o el consumo de un determinado bien o servicio a lo que la sociedad quiere y no a lo que los privados prefieren.